experiencias sexuales con otras personas de mi mismo género, no atracción sexual, que eso sí es una realidad que en retrospectiva me hizo, cuando noté esa realidad me hizo entender un montón de cosas con respecto a las partes que vienen después. Y bueno, sufría como mucho bullying, ¿no? Bastante bullying y bastante poco apoyo en lo que era el entorno familiar. Típico de una familia, ¿no?, de los 90s, sobre todo una familia tan poco numerosa como la mía, que la gran mayoría de mis parientes están en otro continente. Nosotros acá siempre fuimos poquitos, entonces el círculo familiar siempre fue. Entrada mi adolescencia, alrededor de los, 13 años, por ahí, obviamente me empiezo a fijar y empiezo a ver a las mujeres con otros ojos, ¿no? Ya no con tanta incertidumbre, sino ya más bien con una certeza de que me llamaban la atención. De hecho, tuve muchas enamoradas en mi adolescencia, enamoradas yo de ellas, ¿no? Por supuesto, ellas jamás de mí. Y digamos que me sentía bastante cómodo con esa parte de mi identidad. De hecho, me sentí muy bien y me sigo sintiendo muy bien al día de hoy. Pero aquí que, por supuesto, digamos, uno miraba a todas las chicas y las miraba con ojos o no a todas, sino a las que me gustaban. Pero, sin embargo, de tanto en tanto aparecían pensamientos o recuerdos completamente sepultados, ¿no? Completamente bajo 700 kilos de hormigón. Digamos, es muy difícil intentar seguir algo que te enseñan cuando tu propia mente y tu propia psiquis te está mostrando algo diferente. Y sobre todo cuando eso que es algo diferente sentís que no lo puedes hablar en ningún lado. Porque no te van a entender, porque no te van a comprender. Y sobre todo cuando tenés 13, 14 años. ¿Qué sucedió en mi adolescencia? Empezando por el tema de que en algún punto alguien me había descubierto en todo esto y había contado todo, o lo que haya contado. Eso me fue producto de bastantes burlas dentro de lo que fue mi adolescencia. A lo cual mi respuesta siempre era enojarme, siempre era... nunca era tratar de explicar la situación, siempre era enojarme y rechazarlo y negarlo, por supuesto, porque eso nunca había pasado. Pero nada, probablemente mi negación era poco creíble porque venía acompañada de una vergüenza tal que definitivamente era difícil de dibujar que eso realmente era lo que me hacía mal. Pero bueno, digamos, de vuelta, nenes chiquitos en los 90, digamos, alrededor del año 97, 98, 96, la homofobia estaba a flor de piel, todos hablábamos de cuestiones de que vos sos puto, vos sos gay, vos sos homosexual, como insultos. Eso era permanente en el colegio. De hecho, todos los pibes que fueron al colegio, que yo vi que hayan ido al colegio conmigo, que tenían ciertos hábitos amanerados, hasta yo fui el que se rió de ellos. Y definitivamente, digamos, era un momento confuso. Bueno, acá me anoté sobre mis primeros desamores adolescentes, pero la verdad que nada, todo se puede resumir en... yo intentaba de la manera que podía acercarme a una piba y entre que mi baja autoestima no permitía absolutamente nada y que, digamos, iba a perder directamente y que, digamos, mis dotes físicos tampoco ayudaban mucho porque, honestamente, de adolescente no era un lindo pibe. Lástima que no tengo muchas fotos de adolescente, que probablemente por eso no tengo muchas fotos de adolescente. Pero bueno, digamos, todos esos factores sumados hacían que mis primeros desamores hayan sido bastante traumáticos porque definitivamente, digamos, yo ya tenía en la cabeza que era inquerible por todo mi entorno, por toda la gente. Encima, cuando me acercaba a una piba que me gustaba, de la forma que podía, probablemente con los mismos nervios que siento ahora haciendo esto,
nada, obviamente el rechazo estaba ahí a la orden del momento, porque era más un momento incómodo que una declaración de amor, así que bueno, nada, digamos, como que todas estas cosas son parte de toda esta historia, todo lo que fueron mis problemas de autoestima en base a todas estas cuestiones con respecto a la sexualidad y a la heteronormativa, si se quiere. A mis 14 años, yo tenía un trabajo, trabajaba en una fábrica y pagaban por quincena en ese momento, año 1996, 7 probablemente. ¿Sí? Pagaban por quincena y estamos hablando uno a uno, me pagaron 160 pesos, o sea, $160 a un pibe de 14 años. Este pibe de 14 años era muy curioso y muy de armas tomar y muy de explorarse. Un momentito que tengo un cartelito, Perdón. Decía, a mis 14 años, bueno, trabajo, plata, 160 pesos, rubro 50 dólares. Busco, encuentro. Y bueno, básicamente me subí en un remis y fui a tener mi primera vez, solo, sin ningún tipo de sugerencia de nadie ni nada, sino sencillamente yo quería ir a ver qué era toda esta cuestión del sexo y qué era todo esto que me llamaba tanto la atención. Fue reconozco, muy raro, muy lindo, fue la primera vez que tuve un contacto íntimo con una persona, con una persona que no fuera, digamos, en sentido romántico, no me refiero. Y nada, digamos que yo fui más por una cuestión de saciar mi sed de curiosidad que por, digamos, necesitar descargar una cuestión sexual. La realidad es que no tenía mucho que descargar en ese momento y en cuanto a lo biológico, pero no más que nada más mental todo esto, ¿no? Era como más una cuestión de exploración. A todo esto mi primer beso fue a los 17, así que falta para eso. Pero bueno, esos fueron mis primeros pasos dentro de lo que es la vida sexual compartida con otra persona. De hecho, ese es el motivo por el cual yo nunca jamás voy a tener absolutamente nada en contra de la prostitución, porque fue justamente gracias a la existencia que yo pude desarrollar realmente, digamos, toda esta parte mía. Bien, dentro de toda esta cuestión sexual estaba todo de vuelta el contexto de año 90 y pico, mucha homofobia, tanto de mi parte también, yo también era el que decía que digamos que el que era puto era porque se lo estaba tratando de humillar, que todo lo que tenga que ver con la homosexualidad y demás es objeto de burla, digamos. Y bueno, recordemos también que yo en ese momento, ya en el secundario, los quilombos con los profesores y con los compañeros se empezaron a agrandar un poco más, porque obviamente los chicos en la edad adolescente son un poquito más crueles. Así que bueno, tampoco ayudaban mucho mis amigos de la vida, digamos, porque también me pasaba exactamente lo mismo. Yo era objeto de burla y de la joda, y de hecho me pasó con otros grupos también que no tenían absolutamente nada que ver. Con lo cual, digamos, definitivamente yo sé que era una persona diferente a las demás, que me costaba mucho entender las normas sociales que otras personas querían o intentaban llevar, ¿no? Pero bueno, digamos, dentro de todo hacía lo que podía con las herramientas que tenía. Todos estos idas, venidas, dimes, diretes y demás con respecto a mi adolescencia, o sea, a mi sexualidad en mi etapa adolescente, siempre fueron más o menos dentro de todo iguales, ¿no? Digamos, yo me ilusionaba mucho porque me gustaba alguna chica, esta chica no me daba pelota, o le gustaba a otro, o bueno, ese tipo de cuestiones clásicas que bueno, que siempre me frenaban del tan ansiado y tan necesitado por mi primer beso, que yo necesitaba eso porque si no sentía que me iba a morir.
Y ni hablar la lejana primera vez con alguien a quien no tuviese que tener un intercambio económico, ¿no? Que eso ya lo veía como un imposible. Y que me case, menos. Era impensado el hecho de que una persona pueda fijarse en mí en ese momento con esa autoestima tan baja como material de casorio, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la sexualidad, uno de los momentos más claves en mi vida fue que estábamos en un momento, yo tenía 16 más o menos. Estábamos mirando Videomatch con mi familia y la invitada del día era Cris Miró. A todo esto, contextualizando, a mí me gustaban las minas, me gustaban las mujeres. Y por otro lado tenía ciertos flashes o ciertas, digamos, como deseos de otra índole. Digamos, se me venían a la cabeza momentos de esos que había vivido cuando era pequeño, que tenían que ver con una cuestión, qué sé yo, fálica, diría un psicólogo, pero se me venían penes a la cabeza. Y era algo que no, era reprimido instantáneamente, porque no hay que pensar en esto, porque no. Bueno. La cuestión es que la primera vez que veo efectivamente que aparece Cris Miró en la tele fue en este día en Videomatch. Y la cuestión es que estaba Miguel del Cel haciéndole un reportaje. Miguel del Cel estaba vestido como Chirolita y estaba sentado a UPA de Cris. Y como que hace un chiste en un momento que hoy por hoy, 20 años después, me cuesta recordar, pero más o menos como diciéndole, ay Cris, se me está clavando tu Movicom, ¿no? Como que tenía el teléfono en el bolsillo y Cris lo mira y siguiendo obviamente el chiste le dice, pero yo no tengo Movicom, le dice. Y bueno, obviamente todo el mundo se ríe, menos Julián. Que Julián no se ríe nada porque Julián de repente ve adelante suyo una figura que nunca había visto antes, que nunca había podido, que no existía para él, digamos. Es decir, para mí en ese momento la palabra travesti no era más que un insulto, era algo que decíamos entre compañeros del colegio para humillarnos entre nosotros. Y de repente el hecho de realmente visualizar a una persona con esas características me generó una confusión tal que tuve que ir corriendo hacia la computadora a tener mi propio momento íntimo con la cuestión, el cual inmediatamente después de finalizar me invadió una culpa que no sé si se me hizo llorar, pero probablemente debería porque fue una culpa gigantesca. Recordemos, contextualizando con respecto a mi educación, yo fui a escuela pública y tomé comunión y confirmación. Vengo de una familia que es católica. Y por supuesto que cualquier cosa que tenga que ver con conductas homosexuales está mal, está prohibido, caca no se toca. Entonces, digamos, como que me invadió una sensación de culpa importante. Importante como casi la segunda más importante de mi vida. Importante de no saber ni qué era yo, de tener miedo, de un montón de cosas. Una nube negra gigantesca lloviéndome en la cabeza. Acá dentro de mis notas tengo anotado que ese es el final de una etapa, que es lo que es cierto. Porque después empieza la segunda parte de mi adolescencia, que fue la parte en la cual la parte más complicada de todas, porque hasta ahora era todo, digamos, un proceso interno.